ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un bandoneonista argentino de amplio renombre, tanto en el país como en el exterior, del cual vamos a repasar buena parte de su carrera. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. El incierto camino que el bandoneón, desde los años 1830, recorriera como aerófono portátil a fuelle de legüetas libres hasta recalar a estas orillas del Río de la Plata, lo llevó a servir primero como órgano portátil, acompañante de música religiosa. Y ahí el típico sonido sacro que tiene, hasta descubrir que su sonoridad se emparentaba con la liturgia manifiesta del tango, en donde ambos, desde los finales del 1800, comenzarían una simbiosis que los llevaría a uno y a otros a ser parte insoslayable de la instrucción sonora de una urbe, de su fatalidad, de su gente. El arriesgado bandoneón se hizo fuelle en las manos de los más insignes ejecutantes de la idiosincrasia porteña, que a fuerza de pasión y brío supieron tejer la telaraña de la osadía musical y del sentir de Buenos Aires. Hoy, en esta noche de jueves de Letras y Corcheas, nos visita un bandoneonista de culto, músico de altos ideales artísticos y ejecutante virtuoso del instrumento. Buenas noches, Pablo Magnetti. Es un placer compartir contigo nuestro programa. Hola, buenas noches. Un honor para mí estar aquí. Gracias, muy amable. Pablo, ¿qué fue en esa temprana edad de los 14 años que más o menos irrumpiste en esto, que te acercó al bandoneón? ¿Su sonido, el instrumento o la música del tango? Mirá, cuando en el barrio donde yo me crié, que fue la Paternal, la música que se escuchaba en esa parte del barrio era tango, muy contrariamente contra la costumbre de la época. Parecía un par de calles que quedaron ancladas un poco en el tiempo. Entonces, cuando vino la elección del instrumento para completar la formación con un poco de música, mi padre me propuso que sea el bandoneón y yo acepté esto. Yo tenía 11 años. Después volví a estudiar con un poco más de brío a los 14, cuando empecé a estudiar con Rodolfo Mederos, y desde ese momento hasta ahora no he parado de estudiar, tanto el bandoneón como la música, así que acá estoy. Empezó un poco como una música que acompañaba mi conocimiento y mi cotidianeidad, hasta ahora formar parte de mi vida y de mi pensamiento creativo, no solamente la música del tango, sino la música posible de hacer con el bandoneón. Ahora, buena parte de tu carrera la hiciste vinculada obviamente al tango, porque bueno, el bandoneón es parte esencial del tango. Pero, ¿qué te aportó en tu experiencia musical tus años en España? Mirá, yo venía escuchando y coqueteando con músicas distintas al tango, y cuando sale la posibilidad de ir a tocar en la Expo Sevilla 92, que duró 6 meses, y después de esto yo decido quedarme a completar mi formación, a hacer la carrera de composición en el Conservatorio de Badalona en Barcelona. Ahí me encontré con, primero, que no había demasiados músicos
músicos de tango, o sea, lo más parecido eran músicos de jazz. Así que evidentemente esto ya modificó mi cotidianeidad musical, mi trabajo musical. Y otra, lo que se estudiaba en el conservatorio, era, bueno, la historia de la música hasta la música del siglo XX, donde evidentemente había experiencias con la música contemporánea y había cuestiones que tenían que ver con formaciones que no incluían el bandoneón, evidentemente. A mí me interesó bien incluir desde ese momento el sonido del bandoneón en otras músicas distintas al tango. No por una cuestión de que no me gustara el tango, muy por el contrario, sino porque entendía que el bandoneón podía formar parte del concierto de otras músicas, porque era un sonido muy atractivo, muy interesante, muy novedoso. Y bueno, esto es una especie de búsqueda que me acompaña hoy, sin dejar de tocar tango ni de tenerlo como lengua materna, pero también de combinar con otro tipo de músicas e incluir el bandoneón en otro tipo de sonoridades. Si bien ya el bandoneón venía, hablando del bandoneón como instrumento, no estamos hablando de tu perspectiva musical directamente, si bien ya venía metiéndose en la música académica, porque allá por el año 51 con Barletta ya se había hecho el cuarto concierto de Handel, ¿no? O sea, que la incorporación a la música clásica ya viene de antigua data. Sin embargo, la música de Buenos Aires revive, podemos decir, moderno, no posmoderno, se debe a la música de Astor Piazzolla, en la cual has tocado bastante, con diferentes grupos, pero del cual decís que Piazzolla te impacta a vos en su decir, pero no en su música. ¿Qué quiere decir esto? Que me impacta en su decir. Eso fueron palabras tuyas. Ah, mira, Dijiste, siento su influencia en su decir, más que en su música. Bien, bueno, esto también hay que meterlo en un contexto. El tema es la música clásica, como bien decías vos, que Barletta y gente que viene de esa escuela incluye el bandoneón en ese repertorio, lo incluye a través de adaptaciones, ¿verdad? De pensar músicas, en este caso de la primera escuela de Viena, y a incluir el bandoneón en reemplazo de algún instrumento solista. Yo lo pensaba esto de otra manera, yo pensaba construir o componer música original para el instrumento, pensando desde la perspectiva del instrumento, sin necesidad de adaptar, ni resignar, ni modificar cosas, sino escribiéndole o haciéndole un traje a medida al instrumento, ¿verdad? Más allá de las estéticas. Y otra cosa, claro, sí, yo con la música de Piazzolla evidentemente he convivido y convivo con formaciones distintas de las que Astor ha escrito música. Y yo lo que ahora recuerdo, que esto que me decís es el asunto de tener como modelo a Piazzolla. Hay como distintas posibilidades. Una es tener su música como modelo y otra es tener su idea como modelo, su ideología. Evidentemente, él lo que entendió rápidamente es que él iba a desarrollar una música que le fuera muy personal, muy propia, dentro del tango, pero no iba a continuar con una línea, iba realmente a escuchar su necesidad y su deseo. Y esto es lo que a mí me quedó muy marcado de escuchar algún reportaje a Piazzolla y tratar de esas palabras, entenderlas en vinculación a su música. De nada serviría, por lo menos para mí, a lo mejor para otros sí, pero para mí componer música o fabricar música teniendo en cuenta una continuidad de la música de Piazzolla, sino pensar en tratar de entender qué es a mí lo que me puede llegar a representar, a gustar hacer, a ser propio, a ser personal, y ir por ese camino. O sea, tomar la idea, tomar la ideología, y esto es lo que a mí me viene pasando cuando compongo música. Pienso en qué me gustaría
hacer a mí? ¿Qué es realmente mío? ¿Qué pasa? Evidentemente hay influencias, pero las influencias se mixturan, se trituran, se compactan y eso es un nutriente para tu propia idea, pero no constituye la idea. Entonces, para mí eso es importantísimo, ¿no? Poder llegar a componer una música o unas músicas o un conjunto de músicas que tengan que ver con una necesidad real y auténtica de lo que a mí me pasa. Estamos conversando con Pablo Mainetti. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Nieblas de Riachuelo, justamente con su quinteto. Escuchábamos Nieblas de Riachuelo en la versión de Pablo Mainetti junto con su quinteto. ¿Qué recordás del proceso de grabación de esta versión de Nieblas de Riachuelo? Mira, esto lo que recuerdo fue una muy buena idea, una muy buena política cultural de aquellas épocas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el sello que se llamaba Buenos Aires Pública, donde tomaron un conjunto de artistas nobles, entre esos estaba yo, algunos menos nobles, pero que necesitaban ser difundidos,
y facilitaron e impulsaron la grabación de discos y la difusión y los conciertos. En este contexto grabamos un disco que se llama Gran Hotel Victoria y que tuvimos la posibilidad de hacerlo en un muy buen estudio, con un muy buen técnico, esto por cuenta del gobierno de la ciudad. Y no solamente eso, sino que después hubo una gran cantidad de conciertos de difusión de esto, tanto en Buenos Aires como en la Argentina, como en algunos países del mundo, como por ejemplo Brasil, Francia, etc. Para mí fue muy, muy movilizante grabar este disco. Era el primer disco que yo grababa con mi nombre, donde yo lo firmaba. Yo venía haciendo trabajos más o menos de grabar en discos de otros, pero acá era una responsabilidad distinta. Y sentirme apoyado por toda ese grupo de gente, entre Carlos Villalba, Daniela Cherchiaro y todos los que formaban parte del BAM, fue realmente un gustazo. Yo, si vos me preguntás qué es lo que me quedó del recuerdo de esa grabación, es esto, es decir, bueno, acá hubo una decisión clara de decir, vamos a implementar políticas culturales para que salgan músicos a relucir de esta ciudad, en este caso, ¿no? Así que esto es lo que me queda como recuerdo más fuerte y más genuino. Este era un disco cuando ya tenías unos 30 años más o menos. Eras un muchacho joven. Sí. Calculo yo, ¿no? Más o menos debía tener 30 años. Era el año 2000. Sí, lo grabamos, salió en el 2000, lo grabamos, o sea, es un disco para empezar, la llave del siglo XX para mí. La llave. Yo estuve escuchando todos los temas del disco, me encantaron, Bueno, pero más allá de eso, los temas tienen una estructura aún clásica. Es decir, muy bien tocado, un sonido, a mi entender, muy limpio, una sonoridad del instrumento como el bandoneón que se lo escucha patente, bien, bello, ¿no? Bello así. Pero tu música, desde estos últimos 20 años, ha ido escalando, estoy hablando de tu música, ¿no? No Sí. de la música que interpretás de los diferentes, yo que sé, Mala Junta y todo, temas que son de otros autores. Cuando es tu música, de la cual hablabas antes, en donde te compenetras, tenés una cantidad de obras que siento como que hay un carril diferente a la música de Piazzolla, por llamar a Piazzolla, que tiene más que ver a veces con Rovira, por decir algo, ¿no? O por, en la música general, con Schoenberg, por ejemplo, ¿no? O sea, una música que escapa del impresionismo, que es típico de la música de Piazzolla, o sea, una visión de la ciudad, de los acontecimientos que son propios y a través de él los elabora como siente el impresionismo. Pero vos no. Yo te estuve escuchando hace un rato largo tu hermoso trío para bandoneón, flauta y arpa. Eso no tiene nada que ver con Piazzolla ni con nadie, pero sí tiene que ver con la música que intentó con la música dodecafónica de Rovira, cuando la insertó en el tango, como la música de Schoenberg. Y después también te vi en el trabajo que hiciste con los cuentos de Hellman, que hiciste música incidental, solo ahí para instrumento, para tu bandoneón, ¿no? Ahora, ese es la dimensión que buscas, digo, porque de pronto decís que tenías muchas ganas de hacer como un tríptico de la música sobre cuadros de Picasso, de Miró, que también no son impresionistas, son rupturistas en la estructura pictórica. ¿Ese es el camino que estás intentando buscar dentro de la música? Mira, sí, evidentemente cuando yo en algún lugar mencioné esto de que uno de los proyectos que tengo en carpeta es hacer un tríptico sobre 3 pintores, uno de ellos es Picasso. Picasso es un hombre que tiene una
una producción enorme, enmarcada en distintos estilos, desde la época azul, la época rosa, la época cubista, la época de más de acá, más de allá. Hay realmente, así tanto como Piazzolla, como Miles Davis, como la misma escuela, segunda escuela de Viena, donde realmente hay diferenciación entre cada uno de sus componentes y diferenciación entre cada época de cada uno de ellos. Me alegra y me sorprenda que estés tan al día con lo que voy haciendo. Ahora escribí una música, ahora no, la escribí hace un tiempo, una música para acompañar la lectura de Lucía Maranca de los cuentos de su hermano Aldo sobre las aventuras de Pipo, que pretende ser una música infantil, un proyecto para niños y grandes. Digo, a mí el tema del manejo del sonido a partir de lo que los vieneses empezaron a abrir y que después tuvo tanta continuación y tantas continuaciones, me interesa porque forma un poco parte, ya eso no, pero lo que va sucediendo ahora a partir de ese gesto modificador, forma parte de lo que es el universo de músicas dentro de esa academia. Así que yo todo eso lo tomo, lo pienso, lo escucho, lo proceso y lo uso cuando me viene bien. En el trío de flauta, arpa y bandoneón, la convocatoria era muy clara, era un encargo del Festival de Música Contemporánea de la Ciudad de Buenos Aires. Donde su curador y director, que es Diego Fischerman, buscó incluir al bandoneón en el estreno de cinco piezas. Ahí el planteo es muy claro, es decir, vamos a escribir música nueva para este instrumento, vamos a ampliar la bibliografía. Me encontré con dos compañeras de lujo, que son Lucrecia Hanska y Patricia Dadal, donde trabajamos ese trío y otros más de otros compositores. Pero sí, evidentemente hay una sonoridad que está fuera del tango, e incluye el bandoneón. Y tiene esta cuestión que hablaba antes de algo que a mí, yo necesito hacer eso. O sea, uno escribe música por muchos motivos, pero uno de ellos para mí es una fuerza... una fuerza que se impone, una necesidad que no la podés dejar, que no la podés desolver. Entonces ahí aparecen ese tipo de piezas. También dentro de lo que vengo haciendo hace tiempo hay 3 óperas. Una de ellas se estrenó, después piezas para bandoneón y orquesta. En ellas un claro homenaje a Rovira, donde más o menos yo busqué aspectos de la música de Rovira y las traté de plasmar en 4 movimientos para bandoneón y orquesta sinfónica, que se estrenó con la orquesta Juan de Dios Filiberto hace unos años y fue un encargo de ellos. Hay como una necesidad de entrar y salir del tango según el contexto, según el momento y según el deseo. Estamos conversando con Pablo Mainetti. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más regresamos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Cuidar
es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Escuchábamos el vals de Tres Rincones en la versión de Pablo Mainetti junto con una orquesta de cuerdas. ¿Te acordás cómo fue el proceso de grabación de este vals? Mira, esto forma parte, es el segundo movimiento de un tríptico que se llama Tres Rincones, que es también para bandoneón y orquesta de cuerdas. Esto fue grabado, me acuerdo, en un estudio que se llama Soundrec, del amigo Tarantini. Fue muy... Yo no solamente toco el bandoneón, sino que dirigí la orquesta, ¿no? Fue como que puso el huevo, le puso sal, le puso al agua, y se lo comió, hice todo. Lo cual fue bastante exigente para mí, porque me obligaba a, por lo general, tres facetas que se dividen en tres personas: el que compone, el que dirige, el que toca, y tuve que hacer todo a la vez.
lo cual fue una experiencia buenísima. A partir de eso dije, bueno, vamos a tomarlas de a dos, los oficios, el de compositor, el de intérprete, el de compositor y el director, ¿viste? Dije, los tres ya es un poco, pero bueno, esto lo digo a hoy, pero si mañana me volviera a aparecer la necesidad de hacerlo, lo haría igualmente. Esto fue también yo en aquella época tenía una estrecha relación con la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca e iba a tocar seguido. Y ellos me invitaban a escribir música para estrenarla. O sea que cada tanto escribía algunas piezas y las estrenábamos ahí con la música, con los fantásticos músicos de Bahía Blanca, la pasábamos bien, pasábamos días juntos con amigos y nada, se hacían conciertos, había material nuevo, todo lo que implica esto, ¿no? Otra vez volviendo al tema de cómo hacer para generar nueva música y apoyar a los compositores, ¿no? Es decir, evidentemente la música del tango, o esto que podamos llamar tango, o esta música íntimamente relacionada con el tango, necesita generadores de espacio, lugares donde de alguna manera con ideas se pueda llegar a ampliar y difundir repertorio. Entonces, esto que hicieron tanto los del BAM, como contaba antes, como esta orquesta de Bahía Blanca, como tantos otros organismos que a partir del Estado empiezan a generar y a multiplicar y a abrir la posibilidad de componer y tocar, me parece genial. Y bueno, cuando hubo que hacer el disco me pareció interesante para el equilibrio y más o menos el discurso de ese disco, incluir esta pieza para orquesta y bandoneón. Así que nada, fue un poco también como lo anterior, estímulo para hacer y música grabada y un disco que salía. Así que contento. ¿Cómo es tu proceso de composición cuando te toca trabajar en tu propia música, no en la que te encargan? Que cuando te encargan ya tenés un parámetro diferente porque tenés que adaptar a ciertas cosas que te piden. Pero cuando vos creas, cuando te sentás vos y decís, bueno, esta es mi música y lo que quiero hacer. Mira, depende, es variable eso, depende cuál sea el generador, siempre hay un generador, puede ser un encargo o puede ser el deseo. En principio, ver de dónde sale, de dónde aparece ese deseo, cuál es la necesidad en ese momento, que puede ser algo, alguna sonoridad, alguna idea extra musical, como hablábamos hace un rato con el tema de las pinturas. Un texto literario, una imagen, qué sé yo, no lo sé, o escuchar una música que te haya gustado, a lo mejor por la formación, por la tímbrica o no sé, por lo que sea. Es tomar el material, empezar a movilizarlo, a usarlo, a entenderlo, a multiplicarlo, porque vos podés tener a lo mejor una idea melódica o tímbrica o no sé, de alguna textura que te atrae y pronto la imagen son un par de segundos y vos pensás en una pieza en unos cuantos minutos. Pero en principio tenés que, mediante procesos técnicos y cosas, analizar y multiplicar y modificar y ampliar. Entonces, cuando tenés la mesa y la cabeza llena de esas cosas, dejás descansar, te vas a dar una vuelta de mayor o menor duración y parece que en ese tiempo las cosas se acomodan, o por lo menos a mí. Pero hablando con colegas le pasa un poco lo mismo. Las cosas se acomodan, se arman y hay algo en la cabeza que sigue trabajando pese a que vos crees que no. Con esos procesos te vas a dormir y nunca dormís bien porque evidentemente la cabeza no relaja. Y da la sensación de que cuando volvés al escritorio después de haberte alejado del material, algunas de las preguntas quedan contestadas, algunos de los problemas quedan solucionados. Entonces es una especie de eso, es una especie de llenar, irte, volver, reacomodar, volver a abrir, irte y volver, y cuando en un momento la pieza está terminada o uno cree que está terminada.
Pero es esto, acumular para irte y después elegir. Siguiendo con lo que había hablado o te había preguntado sobre Rovira. Rovira es un músico que a mí particularmente siempre he amado. Lamentablemente el pobre murió joven, muy joven, ¿no? Sí. Y bueno, no pudo plasmar toda la enorme obra. Yo tuve la suerte de haberlo escuchado cuando era chico, haberlo visto actuar, ¿no? Sí. Pero bueno, que no fue así. Pero vos a la composición la llamaste Paráfrasis sobre Eduardo Rovira. ¿Por qué? Mira, sinceramente ese es un título que me sugirió el director Luis Gorelick, que me encargó la obra. Me dice, ¿qué te parece si le ponemos así? Le digo, me encanta el título, porque parafrasear un poco la obra de Rovira era el objetivo, que desde el encargo y desde mi deseo funcionó para la composición de la obra. Te digo que a veces titular una pieza es tanto más difícil que escribirla, o tanto más laborioso que escribirla. Entonces, cuando apareció Gorelick con el encargo y con la sugerencia del título, me pareció fantástico. Porque vos viste que cuando uno a algo la titula, en el caso de la paráfrasis, es como explicar la obra de Rovira que llegue mejor a la gente. ¿Qué es la dificultad que tenía la obra de Rovira para llegar a la gente que vos creíste necesario reexplicarla para que le llegue a la gente? Eso es paráfrasis. El tema de a la gente ahí es raro, porque la música estas músicas no llegan a la gente tiene que ir a buscarlas. Incluso ya sentados en el auditorio del CCK o el que te guste, la gente tiene que hacer el esfuerzo o tiene que sentarse a escribir, a escuchar esta música. Digo, el problema de la música del siglo XX y la del siglo XXI es que evidentemente el público en general, salvo un pequeño grupo, no va a buscar esa música, no va a sentarse y a ponerse en situación de que esa música te guste, te enoje, te emocione, te genere angustia, te genere alegría, te excite, te bajonee, ¿viste? La música no es solamente un elemento que te gusta y lo disfrutas, es un momento. Después de escuchar una pieza, de leer un libro, de ver un cuadro, uno no queda igual que antes, o por lo menos ese es el objetivo del arte, o por lo menos lo es para mí. Entonces, acercar la música a la gente, a mí me parece que no. Yo la música la pongo acá y la gente tiene que ir, y no solamente tiene que ir, sino tiene que estar dispuesta a entrar, a ver qué le pasa a ellos, por qué no entró, por qué no pasó. Esto sucedía con Bach. Bach en su época no era un músico reconocido, era alguien que se convirtió en imprescindible muchos años después, imprescindible para todo el mundo, ¿no? Y para todos los músicos y para todos los no músicos. Lo mismo pasó con Beethoven, lo mismo pasó con Mozart, y lo mismo pasó con el que se te ocurre, con Debussy, con Schoenberg y con Boulez. Evidentemente las músicas, hoy todo el mundo va a escuchar alegremente las 9 sinfonías de Beethoven, pero Beethoven tuvo que batallar muchísimo para que sus músicas pudieran ser representadas. Y no obstante eso, esas músicas tampoco fueron aceptadas de buen grado en su época. Entonces, Rovira plantea una estética, plantea una sonoridad, plantea algo. Él tiene un conflicto con lo que viene. Rovira era el bandoneonista de la orquesta de Bobby. Rovira era alguien que conocía el tango de adentro, de verdad, tocaba el bandoneón magníficamente bien, pero no, a él le hubiera sido mucho más cómodo seguir por ese camino, ¿no? Y eligió el otro, eligió ese que le pesaba, que su maestro Pedro Aguilar de alguna manera le tocó o se lo mostró, él lo vio y lo tomó. Y ahí aparece esto. ¿Qué hago yo con esto? Con un músico que podría haber sido también vital para todos y lo fue solamente para unos pocos.
Evidentemente falta de canal de difusión, puede ser que su música de alguna manera no fue un punto de llegada, sino un punto de transición para él y para otros, también es posible. Entonces, cuando me encargan esta pieza, yo, más allá del título, yo lo que veo es que necesito agarrar y decir cuáles son los aspectos para mí importantes de la música de Rovira y de alguna manera ponerlos ahí, ponerlos a funcionar, ponerlos a dialogar el bandoneón con la orquesta y de todo esto ofrecérselo a la gente, ponerlo ahí. Pero si el que viene a escuchar estas músicas, tanto las mías como las de otros compositores colegas, aquí y en el resto del mundo, dentro del tango, fuera del tango, pero si la gente no va, se sienta y abre su cabeza y ve qué pasa con ellos en esa cosa, evidentemente la música no va a llegar. Este es un gran problema que tienen la música contemporánea con el público, ¿verdad? Que son pequeños reductos en donde se vinculan, cuando todo el mundo necesitaría que fueran grandes salas llenas de gente como para poder seguir haciendo y para que sea rentable en términos de concurrencia y rentable en términos de masividad, ¿verdad? Y rentable en términos de decir, bueno, producimos esto y esto le llega y esto funciona, la gente está. Hay como una lucha que espero que se dirima de la mejor manera posible entre estas nuevas músicas y la aceptación masiva. Estamos conversando con Pablo Mainetti. Vamos a escuchar el tercer tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Los Mareados, en la versión que hace a dúo junto a César Angelelli. Escuchábamos Los Mareados en la versión del dúo de Pablo Mainetti junto a César Angelelli. ¿Te acordás algo del proceso de grabación y el porqué de la elección de este clásico, ¿no?
del tango argentino? Mira, cuando armamos el dúo con César, lo armamos tocando en los camarines, mientras esperábamos la hora del concierto, cuando éramos músicos de distintos cantantes, cuando acompañábamos a María Graña, cuando tocábamos en las experiencias de Astarita y entre Maes y Piazzolla, cuando nos encontrábamos en distintos trabajos en el camarín. Uno proponía, ¿te acordás de este tango? Sí. Entonces lo tocábamos juntos, la pasábamos bien, hasta que un día decidimos que en nuestra agenda también iba a haber un espacio para tocar a dúo. Y los tangos que aparecen en ese primer disco tienen que ver con eso, con ese famoso ¿te acordás? ¿Te acordás de este? ¿Te acordás de aquel? Y obviamente Los Mareados, dentro de los ¿te acordás? Era un número puesto. No, muy, muy contento de tocar con César. César es un musicazo, es uno de los grandes músicos argentinos y aparte es mi amigo, así que se combina todo. Hemos hecho experiencias con César buenísimas, desde pasarnos un mes en Shanghái tocando juntos en el marco de una expo, hasta tocar en Buenos Aires, viajar por acá, viajar por allá. Hemos pasado y seguimos pasando momentos muy, muy, muy lindos y muy entrañables. Recién estuvimos hablando de Rovira, estuvimos hablando de Piazzolla, estuvimos hablando de muchísimos bandoneonistas y músicos de tango, que tienen sus sonidos y sus formas muy particulares. ¿Cómo podías definir vos el sonido Marinetti? Qué difícil hacer esto es más fácil que lo hagan ustedes a que paga yo. Pero por lo menos lo que buscas vos, como ese sonido que te caracteriza. Mira, evidentemente la cuestión desde muy joven de empezar a acercarme al tema de la composición y a partir de eso a manejar a intentar manejar el sonido en sus distintos parámetros y con distintas formaciones y distintas plantillas instrumentales, con distintas características por su emisión. Evidentemente todo esto condiciona el propio sonido en el instrumento, no quedás igual después de pensar cómo suena esto con un clarinete, con una viola o con un piano. Y evidentemente todas esas cuestiones también en algún lugar uno trata de ver cómo lo reproduce con el instrumento. O sea, esto de pensar, hay pianistas que tocan y vos dices, no, yo estoy escuchando una orquesta, porque evidentemente manejan un poco la sonoridad y también colabora la fantasía y la poesía, un poco todo eso. Yo creo que evidentemente al manejar durante tanto tiempo o intentar hacerlo, como decía recién, distintos parámetros del sonido, distintas condiciones y características y cualidades del sonido, evidentemente esto también influye. Yo esto me doy cuenta más cuando escucho alguna grabación, sobre todo en vivo, algo que evidentemente hay un trabajo casi inconsciente a veces. A veces puedo hacerlo consciente, pero por lo general la mayor parte de las veces no lo es, de que se trabaja con curvas dinámicas muy exacerbadas, muy presentes, a veces muy violentas, con manejos del vibrato, con cosas que no lo digo como una característica, no me estoy autoelogiando, sino me estoy observando. Digo estas cosas y no es porque yo crea que tienen que ser, sino porque evidentemente la música en ese momento necesita, o creo yo que necesita, ese tipo de sutilezas en el manejo del sonido. Esto es lo que yo de alguna manera escucho cuando escucho alguna cosa y puedo separarme de estar pendiente si me gusta o no me gusta, si a mi criterio estuvo bien o estuvo mal, pero escucho esa cosa que no sé en otros si está tan presente o si yo me fijo tanto, pero esta es la resultante, después de tantos años y de tantas horas y de tanto tiempo de estar pendiente del sonido, y sobre todo en estas músicas que pretenden ser un poco más modernas y más dejar al intérprete
en algunos casos menos poder de decisión, entonces manejar un poco todas las variables del sonido y por lo menos sentarme a pensar en cómo quiero que suene ese fragmento sonoro, ya sea, te digo, en una flauta o en un oboe o en un violín. Y bueno, evidentemente esto también condiciona mi forma de producción de sonido. Ahora, Pablo, hay varias facetas tuyas muy marcadas. Una como instrumentista, otra como compositor y otra como personaje que aparentemente, por tu historial, viene del tango. Entonces, cuando tenés que Pablo se enfrenta al público, la cosa uno piensa que es el hombre de tango que va a tocar temas como los que hemos visto en los discos, o como después va a tocar música propia. Ahora, en todo caso, tus composiciones, ¿siempre te obligás a que el bandoneón se incorpore a la composición o podés componer, o deseo de componer, haciendo abstracción del instrumento? Caso como Beethoven estábamos hablando. Beethoven era un gran pianista, pero él podía componer piezas para piano, lo hacía, pero componía sinfonía, componía sonatas, componía lo que quería, sin importarle al instrumento, sino podía ser un trío de cuerdas, podía ser lo que sea. Vos también te abstraés del bandoneón o el instrumento a vos y la música del tango a vos te arrastra a la composición. Mira, tengo mucha obra, no sé si mucha, pero tengo obra para instrumentos solos o para ensambles de cámara o para orquesta sin bandoneón. Eso no sería un tema, eso depende del contexto. Por lo general, la música que a mí me encargan en un porcentaje bastante alto implica que yo esté presente en el proyecto. Esto tiene que ver con eso. Claro. Pero esto no quita que yo no haya escrito músicas sin bandoneón. Yo, por ejemplo, hace 15 días, la Orquesta de Cuerdas del Congreso me estrenó una pieza para orquesta de cuerdas, donde yo tocaba las 5 sensaciones de Piazzolla con ellos, y la pieza esa que me estrenaron no tenía bandoneón. Claro. Entonces, ahí tengo una cosa como muy, bastante, en un principio bastante, podría decirse bastante contradictoria, es decir, vas a tocar y la pieza que vos escribís no tocás, y la pieza que escribió otro sí tocás. Entonces, bueno, ahí aparece un poco la respuesta. O una posible respuesta. También es cierto que el tema de ser intérprete moviliza también y colabora al compositor. Esto es real, ¿no? Yo me recuerdo a Andrés Segovia, que cuando incorpora la guitarra como instrumento ya de concierto, necesitaba obra para la guitarra. Sí. Y entonces lo trajo, me acuerdo, como las piezas de, ¿cómo se llama el pianista? Ahí se me ha ido de la cabeza el nombre. Incorporó muchísima música de piano y la incorporó a la guitarra y buscaba música para la guitarra. Esta búsqueda del bandoneón, que escape de la escena del tango, pero que necesita música para él, quizás sea una de las bases de tu trabajo. Sí, puede ser. Evidentemente esta es una mesa que se apoya en muchas patas, y algunas patas son parecidas o casi iguales y otras son muy distintas. Yo sinceramente mucho no me preocupo por esto, ni lo pongo como algo a pensar o a resolver. Digo, yo soy como un laburante que va haciendo, y el correr del tiempo y el correr del trabajo de alguna manera ha ido marcando podremos decir una estilística, o no lo sé, qué sé yo, ¿viste? Yo en realidad lo que miro va adelante, digo, mira, tengo el enero, me tengo que poner a escribir para, que esto es real, para una pieza para violín solo, para Miranda Caxon, que es una violinista fantástica americana, que era la violinista fetiche de Mario Davidovsky, y de pronto digo, tengo eso. Y después tengo que terminar algunos arreglos para el quinteto Astor Piazzolla y orquesta. Bien, tengo eso también. Y después tengo que escribir una pieza
y me van quedando, y por lo general, viste, me van quedando atrás estos proyectos que yo tengo ganas de hacer sin que nadie los encargue ni nada por el estilo. Pero digo, yo miro para adelante y veo qué tengo para hacer y me siento y lo voy haciendo. Y en el medio tengo que dejar de escribir unos días porque me tengo que ir de viaje acá, tocar con este, tocar con el otro. Ahora que se empieza en apariencia que el tema de viajar empieza a ser más fluido, ¿verdad? O parecía. O sea que esta cuestión del bandoneón sí no son, a veces la reflexión, como decía antes, viene después, ¿viste? Viene después, mira, sí, de pronto, mira, tiene 3 patas, sí, genial. Pero no, digo, no es algo que yo me pregunte. Yo a veces quiero escribir piezas sin bandoneón simplemente para poder escucharlas o para poder ver el trabajo sin estar metido yo en el medio de la cosa, ¿no? Alguna vez logré, por un caso fortuito, por ejemplo, hace unos años le puse música a una película muda que se llama La Vuelta al Bulín, de José Luis Ferreira. Y de pronto trabajé en sincro con el film y al unísono, ¿no? ¿Eh? Lo hiciste al unísono con el film. Hice una música, es una película muda, y lo que hice fue escribir música muy en sincro, o sea, muy coincidente con movimientos y con cosas de la película. Esto que los músicos de cine llaman la diégesis, o sea, cosas que suenan y aparecen en la imagen que están sonando. Entonces, en un momento de los primeros ensayos me di cuenta, si esto alguien no lo dirige, la vamos a pasar mal. Entonces llamé a una bandoneonista fantástica, se llama Eleonora Ferreira, que somos amigos desde hace muchísimos años, y le pedí que tocara ella, porque me era más fácil dirigirla yo que conseguir un director y yo tocar. Entonces vino Eleonora y yo me pude de salir del rol del bandoneonista. Había un bandoneón en el ensamble, tocaba y toca fantástico, toca y toca fantástico, y yo dirigí la pieza. Que dirigir la pieza era tener la partitura y tener un cronómetro, y a medida que avanza la partitura vos ves unidades de tiempo, 12:04, y si yo veía que el cronómetro decía 12:04 y en la partitura estaba en el 12:04, estaba bien, no hacía falta ni que mirara la película, que la teníamos adelante, teníamos la proyección adelante. O sea, eso de salir del rol del bandoneonista acá no lo puso una necesidad expresiva, ni estética, ni nada, lo puso la necesidad de que si no sabía si íbamos a poder hacer coincidir en vivo la música con la imagen. Entonces, te repito, a mí estas situaciones me dan porque voy caminando y de pronto me encuentro que hay un río y tengo que mojarme los pies, de pronto que hay un pozo y tengo que saltarlo. Entonces, voy viendo y van apareciendo. Y no me quejo, al contrario, estoy feliz porque realmente a mis 50 años, a punto de cumplir 51, hasta ahora he venido haciendo lo que he tenido ganas. O sea que eso, nada, el día que, si hoy tuviera que dejar de trabajar, digo, bueno, hasta acá hice lo que quise y la pasé bien, lo disfruté. Es más, hay gente que sigue como ustedes mi trabajo, lo cual me enorgullece muchísimo. Incluso las cosas hasta más crípticas y más escondidas también están acá, o sea que feliz. Sigo contento. Pablo Mainetti, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme el haber conversado con vos esta noche. Buenísimo, para mí también, y repito lo que dije antes, muy contento, muy agradecido. Me hace acordar a las entrevistas que hacía este español en los años 70, que no recuerdo su nombre, que entrevistaba a personalidades de la cultura. Y que muchos de ellos se encontraban sorprendidos de que conocieran cosas muy puntuales, no muy difundidas de su obra, y que conocieran. Realmente me sorprende, me halaga y me gusta. Así que muchísimas gracias a ustedes. Bueno, te agradezco mucho, Pablo, y me atrevo a adelantar un feliz cumpleaños para el 4 de enero, que cumplirás tus 51 años, y que sean con dicha y
y con mucho futuro. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.